Entrevistamos a los protagonistas de la noticia. Con responsabilidad y objetividad, presentamos Punto de Vista. Algunos ya están en su trabajo, otros están en su casa, ¿verdad? Otros pueden estar incluso ya en los sitios de supermercados o en los bancos también. Sí, los bancos. Así es, ministro. Bueno, amanecemos con esta noticia que conocimos ayer tarde. Desafortunadamente hay ya un deceso. Estas condiciones no deben impactarnos como para bajar el aporte que todos tenemos que hacer. Todas las medidas preventivas continúan en desarrollo como se han venido manteniendo, ministro. Sí, lamentablemente el día de ayer tuvimos la primera muerte por COVID-19. El ministro de Salud lo anunció. Era una persona que venía del extranjero y que estuvo todo su tiempo en cuarentena, entonces no hay nexos epidemiológicos que nosotros podamos rastrear, al menos aquí en nuestro país, para poder ingresar a esas personas que tuvieron algún nexo con ellos a cuarentena. Entonces, digamos, esta persona al menos está confirmada que no transmitió el virus a otras personas, porque ya la teníamos en cuarentena. Sí. Y las disposiciones que se van a aplicar, ministro, el cadáver, por ejemplo, no será entregado a sus familiares porque los protocolos internacionales no lo permiten. Sí, esta es parte de las medidas preventivas que se toman, porque justamente la verdad que los cuerpos son sumamente contagiosos, las personas son sumamente contagiosas, como lo ha dicho ya el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, y en diferentes países se han aplicado diferentes protocolos justamente cuando fallece una persona que tiene un caso de COVID-19. Entonces nosotros lo que estamos tratando es evitar muchos más contagios. Incluso en varios países se ha prohibido, por ejemplo, las velas, por ejemplo, porque eso también puede ser un foco de infección para los familiares. Sabemos que es un hecho lamentable, que es algo que no queremos que suceda para ninguna de las personas de nuestro país, y por eso justamente es que el presidente Nayib Bukele ha comenzado a tomar diferentes medidas, y él las tomó desde antes de que se empezaran a dar la propagación de este virus en diferentes países. De hecho, él fue de los primeros que suspendió los viajes de las personas que venían de China, suspendió también de las personas que venían de Italia, de España, de Japón y de diferentes países. Luego cerró totalmente el ingreso de extranjeros a nuestro país, y muchos al principio lo tomaron como una locura las medidas que el presidente estaba tomando. Y ahora, ya cuando vemos todo lo que ha ocurrido en los diferentes países, todos les dan la razón, porque la verdad que es algo que no se había vivido. De hecho, todas las personas que están ahorita con vida no han vivido un evento tal cual estamos viviendo ahorita a nivel mundial. Hemos tenido terremotos, inundaciones, pero este tipo de emergencias no lo habíamos registrado, fíjese. Sí, y es que ahora el vector somos nosotros. Nosotros somos los que podemos propagar esta enfermedad, entonces por eso hay que tomar todas las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación de este virus, de esta enfermedad como tal, COVID-19, que al final sabemos que si tomamos todas las medidas y todos somos parte de todo lo que el gobierno está pidiendo, creemos que podemos contener lo más posible esta enfermedad. De hecho, ya hay cerca de 37 casos confirmados, pero se está trabajando. 32 habían puesto, fíjense, en la página de COVID. Sí, habían ingresado 32, pero se había manejado luego la actualización en el sistema, ¿verdad? Se actualizó nuevamente el sistema. El sistema se va actualizando prácticamente día con día. Y ahí es donde van habiendo algunas variaciones. Sí. Y el aeropuerto, hablando de estas restricciones, ministro Rodríguez Herrera, el aeropuerto continúa cerrado. Ayer conocimos que la disposición se ampliará hasta el 19 de abril. ¿Esto será necesario? Se han estado operando algunos vuelos únicamente de carga y vuelos humanitarios también. Sí. Hay vuelos humanitarios, también el transporte de carga sigue, por ejemplo, circulando en nuestro país, porque de alguna manera tenemos que abastecer de productos, por ejemplo, materia prima para producir, de hecho hay cosas que se están produciendo todavía en nuestro país.
Si bien es cierto, parte de la actividad productiva se ha visto reducido por las diferentes medidas que se han tomado, pero por ejemplo los productos de primera necesidad siguen siendo vigentes en nuestro país y actualmente se está trabajando para garantizar el abastecimiento de todos los insumos médicos, el abastecimiento, por ejemplo, de todos los alimentos necesarios para que la población pueda cumplir esas necesidades básicas que todos tenemos de alimento. Entonces, por eso también el transporte de carga no se ha prohibido, sigue circulando. La actividad económica en sí, si bien es cierto, se ha visto reducida, pero las personas algunas personas todavía siguen trabajando. Hay ciertos rubros que tal vez nosotros, para evitar la propagación, como por ejemplo call centers, almacenes, si bien es cierto, no podemos tener, por ejemplo, abiertos call centers, pero hay ciertas, digamos, excepciones. Por ejemplo, un call center que sirve de alimentos, por ejemplo, eso sí están trabajando, pero tomando todas las medidas preventivas de distanciamiento social, y ciertas medidas de higiene que se tienen que tomar para evitar la propagación del virus. Pero ministro, se ha reducido para poder garantizar al menos que todas las personas podamos seguir alimentándonos. Ministro, conocí una posición de transportista, fíjese, sobre los cierres de las ventas de repuestos y una petición que ellos habían formulado porque argumentan que para que el transporte siga funcionando normalmente requieren de apertura de ventas de repuestos. ¿Se ha considerado en el gabinete ampliado esta petición de transportistas? Sí, solo quiero confirmar algo, y es que sí tenemos a la fecha. Lo que pasa es que el día de ayer circuló un documento. Hubo una actualización en la página que indicaba 37, pero después volvieron. Pero esa información sí era falsa. Confirmando, tenemos 32 casos confirmados. Ajá. De ellos tenemos 31 activos y un caso de una persona que falleció. Sí, el deceso. De estos 32 son 2 locales y el resto son importados, personas que han venido del extranjero, y justamente la mayoría han estado en centros de contención, entonces se ha evitado de alguna manera la propagación del virus. Claro, lo que usted nos explicaba. Con respecto al transporte, nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar que la población se pueda movilizar. Si bien es cierto, el transporte público en nuestro país de alguna manera se ha reducido su actividad económica porque hay menos pasajeros de los que han habido normalmente, entonces de alguna manera los ingresos de los transportistas se han visto reducidos. Incluso la capacidad de las unidades se ha reducido a un 50%. Entonces por el eso personal también, ¿verdad? Por el personal, etcétera. Entonces eso ha hecho de alguna manera también que los ingresos de los transportistas se ha visto reducido. Nosotros hemos tenido conversaciones con la mesa de transporte. De hecho, nosotros cuando se empezaron a tomar diferentes medidas y luego del primer decreto presidencial hicimos una conferencia de prensa con los transportistas para tomar diferentes medidas, entre ellas, por ejemplo, sanitización de las unidades al menos 3 veces al día. Eso se está cumpliendo. Eso se está cumpliendo, alcohol gel en las unidades. También, por ejemplo, la persona que maneja el transporte, ya sea bus o microbús, tenía que tener mascarilla obligatoria, que es otra de las medidas que nosotros solicitamos. También, adicional a esto, la persona, por ejemplo, que cobra, no solo tiene que tener mascarilla, sino que pedíamos que utilizara guantes, al menos cuando cobra el dinero. Sí. Claro, una de las medidas que hay que tomar, por ejemplo, el tener guantes, es que no se tienen que tocar la cara, ¿verdad? Porque de alguna manera, entonces, aunque tenga guantes, pero si se toca la cara, de alguna manera se puede contaminar, ¿verdad? Sí, hay un riesgo. Hay un riesgo de contagio. Entonces, son medidas que nosotros hemos solicitado junto con el Ministerio de Salud para que se acaten el transporte público. Si bien es cierto, como le menciono, se ha reducido la capacidad y se ha reducido los ingresos de los transportistas, pero si nosotros no tomamos estas medidas de distanciamiento social, todas las medidas que el presidente ha anunciado, las personas de alguna manera pueden ser contagiadas y esto va a hacer que se reduzca muchísimo más. Sí. De hecho, nosotros hablando con los mismos transportistas, ellos nos decían, y nosotros también explicándoles, que al final, si muchas más personas son contagiadas y muchas personas son hospitalizadas, ellos se van a ver afectados en su actividad económica.
porque no, las personas ya no se van a poder ir en el bus o en el microbús porque van a estar en el hospital. Entonces van a tener un impacto económico muchísimo mayor. Entonces es preferible tener ahorita el 50% de la capacidad de las unidades que se pueda transportar a que después tengamos muchísimo menos, porque no vamos a tener pasajeros que transportar. Entonces, por eso es que se están tomando todas estas medidas que son sumamente necesarias para evitar la propagación del COVID-19. Entonces, estamos trabajando en eso, con el tema del transporte. Si bien es cierto, ha habido en algunos casos que nos han reportado, digamos, servicio irregular, y ahí es donde nosotros hemos aplicado diferentes procesos sancionatorios. En algunos casos han sido, por ejemplo, ahorita hemos sancionado más de 300 unidades. Seguimos trabajando con la policía de tránsito para poder... ¿De distintas rutas estas 300 De distintas unidades? Rutas. Urbanas, interdepartamentales. De San Miguel, de Santa Ana, de Sonsonate, de La Unión, de San Salvador, de La Libertad. Entonces estamos trabajando para poder garantizar que el servicio sea de calidad, que el servicio mejore, a pesar que estamos en esta crisis, pero que al menos hayan unidades que estén circulando y que la población se pueda movilizar, porque la gente tiene que ir a comer, tiene que ir a comprar tiene que ir a trabajar, tiene que regresar a su casa nuevamente. Entonces tenemos que garantizar que la gente se pueda mover de alguna manera. Entonces por eso es que estamos tratando de garantizar que el transporte público siga circulando en nuestro país. Entonces por eso es que estamos tomando todas las medidas. Te puedo dar un ejemplo. Hace poco hubo una unidad, por ejemplo, una ruta que las unidades, por ejemplo, que tenían aire acondicionado dejaron de circular. De hecho, cuando el presidente, dentro de las medidas que se tomaron, fue reducir el 50% de la capacidad de las unidades de transporte público, una de las rutas dejó de circular. Los buses con aire acondicionado. Nosotros llegamos, hablamos con el transportista, iniciamos un proceso sancionatorio, se le colocaron las multas necesarias, pero el mismo día incluso el transportista empezó a cumplir con lo que nosotros estábamos solicitando dentro de las medidas. Entonces las unidades empezaron a circular, empezó a trabajar normalmente el transporte, y pues así hemos estado inspeccionando en diferentes lugares para garantizar que la gente se pueda mover, que no tengamos inconvenientes, porque justamente parte de la actividad económica es la movilización de las personas. Ministro, y habían hablado sobre algunos retrasos en el subsidio. Entiendo que a raíz de la emergencia se han focalizado los recursos en lo que es prioritario, pero ¿cómo va el pago de subsidios a los transportistas con el establecimiento de los controles que ustedes ordinariamente mantienen también? Sí, bueno, yo quiero aclarar ese punto. Nosotros como gobierno no nos hemos atrasado con el pago de los subsidios. De hecho, los ingresos para pagar el subsidio siempre los hemos tenido y los tenemos. Vamos al día con el pago de los subsidios. Porque ellos hablaban que no les habían dado el de febrero. Y eso es lo que quiero aclarar, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, de hecho, ya pagamos enero, ya pagamos febrero, marzo. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Sí. Y es que varias unidades... por ejemplo, alguien puede ser dueño de una línea de transporte, pero lo que sucede es que varias unidades habían estado a nombre de terceros. Habían reparos incluso de la Corte de Cuentas, donde decía que no se podía entregar subsidio cuando la unidad estuviera a nombre de otra persona, no a nombre del dueño de la línea. Y lo que hacía el gobierno del FMLN era pagarle el subsidio a los empresarios que, a pesar que la línea no estaba a su nombre y estaba a nombre de un tercero, aún así pagaba el subsidio. Entonces, nosotros no vamos a hacer este tipo de cosas. Vamos a hacer las cosas transparentes, las cosas correctas como tienen que ser. Entonces nosotros le estamos pagando subsidio únicamente a los buses que están a nombre del dueño de la línea, a quien se le entregó la concesión de la ruta. Entonces, si una unidad no está a nombre del propietario de la concesión de la línea de transporte, no se le está entregando el subsidio. Y eso es lo que ha sucedido. Por eso es que dicen que se ha retrasado el pago, porque nosotros ya no les pagamos a ese subsidio por esas unidades. En los datos, entonces, ellos presentaron ciertos documentos a la Asamblea Legislativa solicitando apoyo para poder hacer ciertas reformas. Obviamente en esto hay un proceso, y por eso es que nosotros justamente no lo hemos entregado. No le podemos entregar si ellos no son los dueños. Es decir, no podemos cometer ilegalidades. Si bien el gobierno anterior las hacía porque hacían lo que querían, porque no les a pesar que ese es dinero público,
el dinero del pueblo salvadoreño, sí. no podemos entregarlo a nuestro antojo, tiene que ser de acuerdo a las leyes y no decir, si él no es el dueño del bus, no le podemos entregar subsidio. Vamos a ir a una pausa, ministro. Está con nosotros el titular del ramo de Obras Públicas, ingeniero Romeo Rodríguez Herrera. Nos llamaban transportistas de vehículos livianos que se dedican, dice, a veces a llevar a las personas que van a vender verduras. Ellos dicen que quieren saber si ellos también están incluidos en estas regulaciones para no saturar las unidades. Creo que en la medida que pongamos en práctica el distanciamiento social en cualquiera de los rubros que están activos, es mejor. Y vamos a volver en breve con el ministro porque avanzan los trabajos de construcción del Hospital Especial Temporal para atender a pacientes con COVID-19. No nos cambie, son las 7:23. 7 de la mañana con 30 minutos en la poderosa radio cadena YSKL. Seguimos con nuestro programa Punto de Vista. Está con nosotros el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Ministro, hay avances en este trabajo que también está coordinando usted de la construcción de este hospital. ¿Qué nivel de avance tenemos, ministro, para ir preparando la estructura necesaria para casos de COVID-19? Sí, bueno, yo quiero aclarar principalmente que el proyecto que está liderando el Ministerio de Obras Públicas se divide en dos etapas. Ajá. Una que es la construcción del gran hospital más grande de Latinoamérica, que vamos a tener cerca de 3.000 posibles pacientes de la pandemia COVID-19. Y la otra parte es el mejoramiento y reconstrucción de diferentes espacios hospitalarios ya existentes, como por ejemplo estamos mejorando el Rosales, el Bloom, estamos trabajando paralelamente, sí. Paralelamente, o por ejemplo estamos trabajando en algunos albergues que estaban por ejemplo en Jiquilisco, en Tecoluca, que se están adecuando como espacios hospitalarios. También por ejemplo el Hospital San Juan de Dios en San Miguel, y otros espacios que por ejemplo ahí hicimos una rampa, para la parte hospitalaria, y donde por ejemplo solo en algunos que he mencionado vamos a tener entre todos ellos cerca de 2.000 posibles pacientes aproximadamente, y seguimos trabajando en tener y adecuar más espacios hospitalarios. De hecho, muchos los vamos a entregar esta semana, al finalizar Hay algunos esta que semana. Ya están avanzados. Que ya, por ejemplo, el Hospital de San Miguel prácticamente ya está terminado. ¿Habla del Seguro Social o del Seguro Social? Ajá, del sí, vi social, que pusieron una fotografía donde están haciendo accesos. Sí, de hecho ya finalizamos nosotros con los trabajos, ya está el hospital prácticamente acondicionado. Solo se están realizando los últimos detalles para ya poder inaugurarlo, y así estamos mejorando y reconstruyendo diferentes espacios que van a ser utilizados para posibles pacientes de COVID-19. Esa es una de las cosas que estamos realizando, y que por ejemplo esta semana ya vamos a tener a finalizar esta semana, cerca del sábado ya vamos a tener espacio para cerca de 2.000 posibles pacientes de COVID-19, por ejemplo. Espacios en estas estructuras ya existentes. En estructuras ya existentes y en adecuaciones que estamos realizando en diferentes lugares, Jiquilisco, Tecoluca. Por ejemplo, estamos adecuando el ex hotel Siesta para tener pacientes que van a requerir cierto cuidado. También van a haber espacios para pacientes que, si bien es cierto, tienen COVID-19, pero que de alguna manera no están en un estado crítico. Entonces nosotros estamos adecuando todas esas estructuras. Y por dar un ejemplo, porque muchos han tomado, por ejemplo, el caso de Guatemala y han dicho, bueno, Guatemala construyó, no es que construyó, en realidad adecuó un espacio para cerca de 319 personas de COVID-19. Sí. Y dicen ellos, Guatemala lo adecuó y el costo fue cerca de $1 millón. Bueno, nosotros solo en Jiquilisco y en Tecoluca vamos a tener el doble de capacidad de lo que tiene el de Guatemala, y la inversión del Ministerio de Obras Públicas en materiales fue cerca de $286,000. O sea, con un costo mucho menor. Sí, ¿no? Estamos y de hecho se ha utilizado tabla roca, se ha colocado cielo falso, y entre otro tipo de materiales que se han estado utilizando. Entonces vamos a tener más espacio, el doble de espacio, solo en esos dos lugares, sin contar todos los lugares adicionales que estamos adecuando. Sí. El doble de lo que tiene Guatemala, y en un tiempo récord, porque prácticamente esta semana ya vamos a terminar de adecuar esos espacios. ¿Y esos espacios, ministro, son para cuarentena o son para área hospitalaria para pacientes con COVID? Van a ser para áreas hospitalarias de pacientes de COVID-19. Entonces, por eso es que quiero dividir esto, porque hay unos trabajos que ya se están haciendo de adecuaciones
para poder atender pacientes de COVID-19, que son todos estos lugares que estamos mejorando y que estoy mencionando. Y también otra de las cosas que se está trabajando es en el gran hospital, el hospital más grande de Latinoamérica, que va a ser un hospital especializado para pacientes de COVID-19, para posibles pacientes de COVID-19. Ahora, si ya nos metemos en el tema del hospital que vamos a tener en CIFCO, también ese lo podemos dividir en dos partes, porque muchos dicen, bueno, ¿y por qué no adecúan los pabellones? Y esa es una de las preguntas que se hace a la población. En realidad sí vamos a adecuar los pabellones. De hecho, el proyecto está dividido en dos etapas. Una que es la adecuación de los pabellones, que ya contratamos la empresa, hicimos un proceso de contratación directa con calificativo de urgente, lo cual no significa que no haya transparencia y que solo seleccionamos a la empresa de dedo. Todo lo contrario. Ya se adjudicó. El día domingo recibimos hasta las 4 de la tarde diferentes ofertas. Invitaron a 14 empresas. De estas 14 empresas, 3 presentaron ofertas. Nosotros teníamos una comisión evaluadora de estas ofertas, a pesar de que es un proceso de contratación directa, pero tratamos de hacer los procesos de manera transparente. Hay un equipo de la CICI, es un equipo de la Corte de Cuentas que nos está auditando permanentemente en las instalaciones de CIFCO. Entonces, nosotros de todas estas ofertas vimos la que cumplía con todas las especificaciones técnicas que nosotros solicitábamos, la que tenía prácticamente el menor tiempo, porque habían, por ejemplo, una empresa ofreció cerca de 100 días, otra ofreció más tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros tomamos en cuenta la empresa el menor tiempo posible. Y además, esta empresa que ofrecía, que reunía todos los requisitos, que cumplía con el menor tiempo posible, también tenía el menor precio de oferta que las demás empresas. Entonces, ya adjudicamos a esta empresa. Esta empresa, de hecho, el día de hoy va a estar removiendo parte digamos, hoy comienzan los trabajos. Por ejemplo, de hecho comenzaron ya el día lunes. Pero obviamente los primeros pasos son reunirse con los equipos, ver las instalaciones eléctricas, ver temas logísticos, por ejemplo, materiales, proveedores que van a estar ingresando, etcétera. Por ejemplo, hoy ya se van a estar construyendo unos baños que vamos a hacer en parte del parqueo. Vamos a hacer toda una serie de adecuaciones, por ejemplo, el pabellón centroamericano. El pabellón centroamericano, ahí vamos a tener en la planta baja cerca de 800 pacientes que van a estar en cuidados intermedios, de hospitalización general, y en la planta alta vamos a tener 200 camas UCI, es decir, para personas de cuidados intensivos. Entonces, ahí por ejemplo ya tenemos 1000 pacientes. En otro salón, que es el Salón 1 Internacional, vamos a tener cerca de 100 pacientes de cuidados intensivos. Con eso nosotros ya completamos 800 pacientes de cuidados intermedios y 300 camas UCI. El presidente dijo, vamos a pasar de 300 camas UCI a tener 1000. Entonces estamos adecuando otros pabellones para poder tener 1000 espacios disponibles para pacientes que necesiten recibir otro tipo de cuidados, que tengan un estado de mayor gravedad. Y ya estamos nosotros trabajando en esas adecuaciones. ¿Y qué tiempo se va a tardar la empresa en avanzar en estas adecuaciones, por ejemplo, de uno de los pabellones, el ministro, de la que adjudicaron ustedes? Hay diferentes tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, el pabellón centroamericano nosotros estimamos que va a estar en 30 días. Pero ya todo el trabajo como tal va a estar en cerca de 60 días, por ejemplo. Sí, estamos hablando de junio. En las adecuaciones. Pero como menciono, si bien es cierto, se está trabajando en el gran hospital más grande de Latinoamérica, pero a la par hemos adecuado diferentes espacios, estructuras ya existentes y nuevos espacios para poder atender a los pacientes de COVID-19. Entonces, pero si nos metemos siempre en el hospital, una de las partes es esta, la adecuación de todos los pabellones. De hecho, se van a hacer una especie de túneles, son túneles superficiales con estructura para que, digamos, los doctores y los pacientes no se salgan del hospital. Va a haber un espacio para que también los pacientes, los doctores se puedan cambiar, se hace todo un proceso de sanitización y puedan salir. Va a haber un espacio para que se puedan quedar ahí a dormir, porque muchos doctores van a tener que dormir ahí. No van a poder salir, entonces son cosas que nosotros hemos tomado en cuenta.
Adicional va a haber un espacio para bodegas, va a haber un espacio para medicinas, por ejemplo, para tener todo, va a haber una farmacia. Vamos a tener todo un espacio para esterilización de todos los insumos que se utilicen, ¿verdad? De alguna manera vamos a tratar que todo lo que se utilice en el hospital no salga de ahí, sino que ahí mismo pueda hacerse todos los desechos que haya que realizar. Entonces, esa es una parte del proyecto. Pero adicional a esta parte está lo que todos han visto en fotos, lo que normalmente se ha visto porque es la parte más visible, que es lo del parqueo externo en Cifco. Sí. Ahí vamos a tener 1.200 pacientes, donde completamos ya lo que el presidente solicitó, 2.000, que entre el parqueo externo y todas las adecuaciones de los pabellones de Cifco vamos a tener 3.000 pacientes, 2.000 pacientes de cuidados intermedios y 1.000 pacientes de cuidados intensivos. Entonces, en el parqueo externo estamos construyendo una estructura de 3 pisos. Esta estructura va a tener la capacidad de tener 1.200 pacientes de hospitalización general. Ya nosotros ya estamos trabajando, bueno, lo primero que hicimos fue demolición del pavimento, toda la capa luego fáltica. De toda la capa fáltica, que esa capa fáltica no es que la hemos desperdiciado, de hecho esa capa fáltica va a servir para hacer el relleno de los baños que el día de hoy ya comienzan en Cifco, y también después esa capa fáltica va a servir para otras calles y otros proyectos que nosotros llegamos a tener más adelante. Incluso nos puede servir para accesos internos que se van a mejorar en otros hospitales, que nosotros ya estamos viendo ese tema, para mejorar la red hospitalaria. Por años la red hospitalaria de nuestro país ha estado en el abandono. Los gobiernos anteriores no invirtieron en la salud de nuestra gente, pero nosotros sí estamos invirtiendo, mejorando y adecuando todos los espacios para mejorar la calidad de la infraestructura. Y obviamente el Ministerio de Salud está mejorando y trabajando para mejorar la calidad y el servicio. Después de esta remoción, ministro, dijo usted que se iba a proceder a excavaciones y a cimientos. De hecho, ya estamos terminando las excavaciones que estamos realizando allí en el parqueo externo de Cifco, y ya estamos a punto de adjudicar a la empresa que va a hacer la cimentación. De hecho, esta semana ya nosotros terminamos con la adjudicación y la empresa de una sola vez va a ingresar a realizar este trabajo. Luego de la cimentación ya vamos a ver las perfilerías, las columnas y toda la estructura que se va a colocar. De hecho, es prefabricada, es metálica la estructura que se va a colocar, pero tiene la capacidad para soportar, por ejemplo, 1.200 vehículos. Es decir, esta estructura que nosotros vamos a realizar el diseño se ha hecho sismo resistente, con la capacidad, por ejemplo, de tener 1.200 vehículos, porque después esta estructura, si ya no se quiere utilizar como hospital, puede servir para tener parqueo, por ejemplo. Puede volver a funcionar como parqueo. De hecho, ya se había pensado, por ejemplo, en tener un parqueo más grande, porque solo tiene capacidad cerca de 400 vehículos en el parqueo externo. Entonces, con esto vamos a tener capacidad para 1.200 vehículos, solo en el edificio, en la estructura que vamos a realizar. Adicional, que va a tener capacidad de cerca de 200 parqueos más. Entonces estamos hablando de cerca de 1.700 vehículos que van a poder ser estacionados ahí, ya con la estructura que vamos a realizar. También la estructura puede ser desmontable, porque es fácilmente desmontable, pero incluso hablando con el presidente de Cifco, se ha considerado bastante que después pueda servir como parqueo externo, pero puede tener diferentes usos. Ustedes pueden prioridad. Y esta adjudicación de la empresa para los trabajos de cimentación se completa esta semana. ¿Qué inversión significa esta etapa, ministro? Sí, bueno, en términos de inversión, el proyecto como tal anda entre 70 a 100 millones de dólares, como ya lo anunciaba el presidente. De hecho, nosotros una de las cosas que estábamos solicitando a la Asamblea Legislativa es el apoyo de diferentes fondos, principalmente porque hay diferentes, por ejemplo, en el tema del equipamiento, hay productos que es escaso, más justamente ahora que todos los países están solicitando estos productos. Por ejemplo, Estados Unidos, a medida que vaya avanzando la pandemia, va a estar solicitando, por ejemplo, más ventiladores mecánicos, y la demanda de los productos va a ir incrementando. Entonces,
y la oferta como tal de las diferentes empresas no está cubriendo la demanda, entonces de alguna manera incluso los precios aumentan sobre el precio normal de mercado. Entonces nosotros hemos corrido con la compra de todos estos insumos médicos. Ahí hemos trabajado entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud, el Seguro Social también, Fosalud. Todos hemos estado en CIFCO, hay bastantes equipos. Un equipo es la parte de compras. Ellos han trabajado en toda la compra del equipamiento, que es la parte más cara de todo el proyecto, y la parte de la infraestructura, que nosotros estimamos tener un costo de cerca de $5 millones en inversión de infraestructura. Solo en el hospital. Sí, solo en el hospital. Entonces son cerca de $5 millones, pero es una estructura que después va a poder ser utilizada. Incluso lo que nosotros vamos a colocar prefabricado en las instalaciones de CIFCO después puede ser utilizado en otro lugar. De ahí el resto del dinero que se va a utilizar es justamente, principalmente para equipamiento e insumos médicos. Entonces todos estos equipos médicos que se van a comprar después van a poder ser utilizados en nuestras redes hospitalarias, que por años no hemos tenido la capacidad. De hecho, el mismo presidente, cuando al principio nos ordenó iniciar la construcción con 2.300, con capacidad para 2.300 pacientes, 2.000, porque eso fue la indicación de 2.000 pacientes de hospitalización general y 300 camas UCI, él mismo mencionaba que no teníamos ni 300 camas UCI en nuestro país. No hay. Ahora vamos a hacer 1.000. Ahora vamos a hacer 1.000. Vamos a tener de verdad el hospital más grande de Latinoamérica. Y vamos a equipar 1.000 unidades UCI, pero no teníamos ni 300. Llevamos cerca de 100. Casi que ni a 100. Entonces, no está, la verdad que ningún país ha estado preparado para esta pandemia, pero nosotros hemos hecho lo mejor que podemos. El presidente ha estado pendiente de todas las cosas que estamos realizando, y para nosotros es importante la salud. Yo sé que muchos empresarios, muchas personas están preocupadas por el tema económico, pero algo que dice el presidente, algo que yo lo he mencionado en diferentes lugares, es que una vida, por ejemplo, no la vamos a poder recuperar. Pueden ver los casos de Ecuador, por ejemplo. En Ecuador la gente se está muriendo incluso en las calles. La gente se muere en las casas ahorita. Es decir, es seria la situación. La gente tiene que ver lo que está pasando a nivel mundial, y hay muchas personas que no están acatando las medidas que se le está pidiendo a la población. Entonces la gente se está muriendo en las calles, se está muriendo en las casas. Hay que hacer un sacrificio económico. En Italia, así es, en Italia, por ejemplo, a pesar que es un país de primer mundo, la red hospitalaria no dio abasto para atender a todos los pacientes. Entonces, algo que no vamos a poder recuperar es la vida humana, pero la economía la podemos recuperar. Con gusto nosotros vamos a trabajar. De hecho ya se formó un comité para reconstrucción de nuestro país, para atender parte de la pandemia y utilizar estos recursos que fueron $2.000 millones. Obviamente no los tenemos ya. Después tiene que pasar por la asamblea. Yo creería que en unos 2 a 3 meses ya lo vamos a tener, pero ahí, de esto, ejemplo, el 30% va para alcaldías y el resto va para el gobierno, pero lo que quiero decir es, ya estamos trabajando, por ejemplo, con el tema económico para reconstruir la economía, pero para lo hacer principal estas obras, ministro, es la salud. Que están ejecutando, hay recursos, o sea, hay liquidez para hacer las obras, por ejemplo, de los hospitales, las adecuaciones. Esto podemos esperar que avancen porque no hay atrasos financieros. Sí, de hecho de esto ya tenemos los recursos. Son fondos que se han priorizado el Ministerio de Hacienda a través de la Comisión de Protección Civil, que son fondos FOPROMID, y que se han transferido al Ministerio de Obras Públicas. También por su lado el Seguro Social, el Ministerio de Salud, con fondos propios, han utilizado esos recursos para poder hacer compras. Nosotros, por ejemplo, para poder realizar la contratación de las adecuaciones de CIFCO, reorientamos fondos de derechos de vía, porque ahorita nosotros hemos detenido los proyectos de infraestructura principalmente para que los supervisores, los contratistas, los obreros, todas las personas que están dentro del proyecto se queden en sus casas, como se ha pedido a todas las empresas, a diferentes empresas. Y es las medidas que son las mejores medidas que podemos tomar como salvadoreños para evitar la propagación del COVID-19. Pero lo que quiero decir es que
de alguna manera nosotros íbamos a comprar más terrenos para seguir construyendo, por ejemplo, el periférico Gerardo Barrios, o íbamos a comprar más terrenos para terminar la construcción del bypass de la Libertad, porque el gobierno anterior no es que pagó todos los derechos de vía. Cuando nosotros llegamos, nosotros realizamos todas las gestiones necesarias para pagar los derechos de vía del proyecto. Entonces, todos esos recursos se esos recursos, los que teníamos disponibles para este año, nosotros reorientamos más o menos cerca de $5 millones para poder realizar parte de la infraestructura que es necesaria en el hospital que estamos construyendo en Cifco. Entonces, le hemos dado prioridad a la salud del pueblo salvadoreño. Y como te repito, al final, si se cae una persona, si se cae una vida, no la vamos a poder levantar, pero la economía sí la vamos a levantar. Vamos a trabajar todos juntos, ya estamos trabajando en planes de reconstrucción que al final van a solventar el tema económico de nuestro país. Incluso no solo en temas de carreteras, infraestructura, sino que también hay un tema de la micro, pequeña y mediana empresa, que si bien es cierto se ha visto afectada, pero el gobierno está trabajando en ello. De hecho, ya se le está entregando $300 a diferentes personas. Yo creo que si hubiéramos estado hace un año y hubiera estado el gobierno anterior y ellos hubieran estado en esta problemática, ahorita no sé cómo estuviéramos, ni Dios lo quiera, porque... Lo importante es que ustedes están haciendo una función para atender esta emergencia, ministro. Y gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Punto de Vista. Le esperamos de nuevo aquí una próxima oportunidad. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la población. Yo quiero recalcar que la mejor medida que podemos tomar todos como salvadoreños es que nos quedemos en nuestras casas, veamos como espejo Ecuador, veamos otros países en Latinoamérica, en Europa, que han sufrido, que están sufriendo actualmente esta enfermedad, los diferentes casos de fallecidos que hay. Lo mejor que podemos hacer es quedarnos en nuestras casas para evitar la propagación del COVID-19. Nos quedaba aquí siempre lo de CEPA, ministro, que me estaban preguntando por la apertura del aeropuerto a partir del 19 de abril, pero yo esperaría que se den a conocer las condiciones, si es posible abrir el aeropuerto el 19, ¿verdad? De abril. Ahorita no hay comunicación oficial. Obviamente, si llegara a haber alguna comunicación oficial, lo va a anunciar el presidente Nayib Bukele o el presidente de CEPA. Hasta la fecha lo que tenemos es que nuestro aeropuerto está cerrado. Actualmente. No hay ningún viaje a menos que sea humanitario. Muchas gracias, ministro. En breve, esta entrevista con el ministro de Obras Públicas estará también en nuestro periódico digital radioyskl.com.